Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que también había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré entre el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te he conocido que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo, inteligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no recibí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, hermanos. Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor, amén. En estos tiempos de bendición de Dios, amén, porque cuando hay dificultades, hay pruebas, hay crisis, podemos ver a nuestro Dios actuar, ver su fidelidad, ver que Él es real, amados hermanos, amén. Hay algunas familias que están afectadas y oremos por ellos, amén, para que Dios siga obrando en sus vidas. El tiempo se apresura hacia el fin y Cristo viene y viene pronto. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Cristo ya viene. Padre, te damos gracias en esta mañana y te pedimos que tú que eres Dios, hables a nuestras vidas por medio de tu santa y bendita voluntad, Señor. Por medio haz prevalecer tu voluntad en nuestras vidas en esta mañana, Señor, y que podamos entender tu palabra conforme a tu Espíritu Santo que tiene poder para hacernos entender esta santa y bendita palabra, Señor. Tú eres poderoso, tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Vamos a leer en el versículo 19, 25-19. 25-19, dice así la palabra del Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ya llegó y arregló cuentas con ellos. Tomen asiento, amado hermano. El tema del día de hoy es la segunda venida de Cristo, rendición de cuentas. Todos los seres humanos en el día darán cuenta a Dios por su vida. Los hijos de Dios, cuando Él venga por segunda vez, levantará su iglesia y los que están en comunión con Él se irán. Y después de eso habrá un momento donde Dios les pedirá que rindan cuentas, ¿no?, por las obras que han hecho después de haber sido salvos en Cristo Jesús. Porque si una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha entregado su vida a Cristo totalmente, genuinamente, ya Dios lo perdonó todos sus pecados. Dios no puede volver a juzgar lo que ya juzgó, ¿no? ¿Entiende? Es decir, si usted es salvo en Cristo y se mantiene y persevera hasta el fin, Dios no lo va a juzgar a usted por sus pecados, porque ya Cristo lo llevó todo en la cruz del Calvario. Ya lo perdonó. Dice que
todos nuestros pecados quedan totalmente anulados por la sangre de Cristo. Dios ha remitido nuestros pecados a Cristo en la cruz del Calvario y Él con su muerte ha derramado su sangre y nos ha limpiado de todo pecado. Lo que hay que hacer es perseverar, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fue una de las primeras palabras de Mateo 24 que el Señor nos dice, ¿no? La perseverancia que viene como resultado de leer, de estudiar la palabra de Dios, de pedir al Espíritu Santo que nos haga entender su palabra, y cuando la entendemos, Él la encarna en nuestras vidas, la haga realidad en nuestras vidas. Pero en ese proceso de entender y encarnar la palabra en nuestros corazones, nuestro Dios vaya produciendo la obediencia a esa palabra, aún haciéndola entendamos, aún haciéndola comprendamos, pero si es palabra que Dios dice que hagamos, hagámoslo. Y en la medida que pongamos en práctica esa palabra, se desarrolla la fe, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Al desarrollar la fe conforme a la palabra de Dios y vivir en esa obediencia a la palabra de Dios, el Señor nos va a llevar a ser perseverante, a perseverar hasta el fin. Entonces, ese es un proceso. No es nada, amado hermano, la fe, la salvación, no es algo místico, que alguien viene y te pone las manos y tú te caes al suelo y ahí te levantas ya transformado, ya eres otra persona, o otras cosas de tipo de esas cosas que hacen a veces inoperante la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios sea inoperante, sino porque nosotros comenzamos a creer en ese tipo de manifestaciones. Dios tiene poder para ministrarte, y si Dios quiere que tú vayas o alguien te imponga las manos o haga ese tipo de cosas, es porque Dios quiere hacer algo contigo, a una persona que ya tiene conocimiento acerca de la palabra de Dios o confirme lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dios nos ayude, ¿no?, a crecer en la fe, a desarrollarnos en la fe, porque la fe va a desarrollar también, la práctica de la fe va a desarrollar que tú y yo seamos fieles a Dios, ¿no? Porque la palabra fe, fiel, fidelidad, tienen la misma raíz, es la misma raíz original, y todo al final descansa en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pero para que la palabra de Dios se haga real en nuestra vida, nosotros tenemos que apropiarnos de esa palabra. Apropiarnos de esa palabra. Y esa fue la labor que Jesucristo hizo con sus discípulos. Ya Jesús está prácticamente acabando la respuesta que le ha hecho sobre las preguntas de sus discípulos, de que cuándo será su venida, de qué cosas acontecerán, ¿no? Y Él está hablándole ahora directamente a ellos. Directamente a ellos. Primero les ha enseñado qué va a suceder, pero ahora está aplicando a la vida de nosotros también cómo debemos de nosotros de vivir. En las 10 vírgenes se habla de la fidelidad, se habla de la vigilancia, a estar siempre vigilando nuestras vidas primeramente, o velándonos nosotros a nosotros mismos por medio del Espíritu Santo y su palabra, para ver cómo estamos viviendo esta fe, cómo estamos desarrollando nuestro crecimiento en la fe. Pero en esta parábola de los talentos, ¿no?, el Señor va a trabajar el área del obrar la fe, de cómo obramos las cosas que Él nos ha entregado en nuestras manos. Por eso que es la importancia de la fidelidad. Dice en el capítulo 25, en el versículo 14, porque el reino de los cielos, ¿no?, vuelve a hablar del reino de los cielos. Ya hemos dicho que el reino de los cielos, ¿quiénes están en el reino de los cielos? Están todos los creyentes que realmente están siguiendo el Evangelio. Pero no todos los creyentes que siguen el Evangelio viven conforme al Evangelio. Ya la semana pasada hemos hablado sobre ello, ¿no?, de las 10 vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, las vírgenes sabias y
y las vírgenes necias, ¿no? Y que cuando vino el Señor, ya tocó que él tenía que entrar a la casa del novio, solamente tenían preparadas sus lámparas con aceite, las vírgenes sensatas, y las insensatas no. Las insensatas al final salieron a buscar aceite y cuando regresaron ya la puerta se había cerrado, por lo tanto se perdieron, ya no pudieron entrar así tocaran la puerta, ¿no? Entonces ahí el Señor nos está hablando de la importancia de perseverar, ¿no? de seguir en este camino. Por eso le he dicho ya, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Aquí dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿no? Yéndose al extranjero, yéndose muy lejos, un lugar donde no podía tener control de sus propiedades, se va a ir lejos, llamó a sus siervos, la palabra es esclavos, y les entregó sus bienes. Dice, les entregó, les dio a alguien. Aquí la palabra entregó, no es que yo vengo y te doy a un desconocido, le entrego algo, no. Se le da a las personas en el cual la persona tiene relación. La persona son personas afines, que se conocen muy bien, ¿no? Y él les va a entregar sus bienes, dice acá en la traducción, pero es sus posesiones. Y no solamente son posesiones físicas, sino también sus posesiones. Vamos a primero aplicarlo bajo los principios de lo que podemos ver, ¿no? Que yo agarro, por ejemplo, hay cosas que uno conoce y que uno los compra en un lugar determinado y tienen unas características especiales y que nadie más las tiene. Yo trabajé en una empresa que producía pernos, ¿no? Pernos, pero forjados a 800 grados, 1000 grados de temperatura. Entonces, para hacer esos pernos había que tener un molde, se llamaban matrices, ¿no? Y esos aceros eran unos aceros especiales, donde se hace la matriz, porque lo que usted va a forjar es acero, ¿no? Usted mete el acero en un horno de 800 grados de temperatura, o 900 o 1000, y después viene una prensa, mete la barra ahí, y la prensa viene y aplasta y sale el perno que usted quiere, ¿no? Entonces, pero esos aceros que venían de Austria y solamente una empresa nada más los fabricaba, quienes tenían la patente era una empresa y que a través de los años habían recibido esa herencia y solamente los dueños y los hijos de los dueños sabían la fórmula y esa fórmula no se la daban a nadie, ¿me entiende? Porque de eso dependía su empresa y solamente lo trasladaban de persona a persona, es decir, todo lo que ellos habían aprendido era trasladado, ¿no? Entonces esas son las posesiones que tenían. No era dinero, sino era la fórmula, ¿no? Como, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, ¿no? La famosa KFC, que usted va y compra, muchos quieren hacerlo igual, pero no lo pueden, ¿no? Entonces hay una fórmula ahí para poder hacerla. Y eso fue lo que descubrió el general, creo, coronel, no sé qué era, y él no la tenía ahí y la despreciaron y un día una subasta de patentes y una persona lo compró y lo puso en práctica y funcionó y comenzó a hacerse famoso en Estados Unidos y después en el mundo. Entonces esas son las posesiones o bienes que dice aquí. Apliquemos. ¿Quién es el hombre? Este hombre es Jesucristo. ¿A quién está llamando? A sus siervos, a sus esclavos, que ya no tienen vida por sí mismos, sino que dependen de Él. Y si lo aplicamos a los discípulos, son aquellos que han estado con Jesús, ¿no? Y han comenzado con Jesús. Jesús ya sabe que le quedan horas nada más para ir a la cruz y Él tiene que entregar sus posesiones. Lo que Él ha desarrollado en la tierra como hombre, ¿me entiende? Semejante a los hombres. Tiene que entregárselos a ellos, porque si Él se va y se lo lleva, es poco lo que después
sus siervos, que somos nosotros, que debemos ser sus esclavos de Él, porque Él es nuestro Señor, es poco lo que vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer la obra que era tan grande, una obra poderosa, ¿me entiende? Esta parte es muy importante, es trascendental en el ministerio de Jesús, ¿no? Entonces Él está entregando todo lo que Él ha desarrollado en su naturaleza semejante a los hombres. Y se lo va a entregar ¿a quiénes? A sus discípulos, para que ellos sigan con la obra de, más adelante va a decir, con la gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿A quiénes está llamando? ¿A quiénes les está hablando? A los pescadores de hombres, ¿no es cierto? Y esos pescadores de hombres, ¿qué son ahora, en este momento, en este instante que está aquí Jesús? Son sus discípulos. ¿Cuál es su labor que tienen que hacer ellos? La más importante, de pescar hombres, ¿no es cierto? De pescar hombres, porque eso al final le va a decir, cumplan con la gran comisión, ¿no? Id y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Todo lo que ustedes me han visto hacer, todo, o a ustedes nomás, y aún les he dicho, ¿no? Cuando explicó las parábolas, el Señor, a ustedes nada más les voy a explicar el significado, lo que significan. Y muchas cosas Jesús solamente le enseñó a ellos. Por eso que hay el famoso dicho, ¿no? Y Jesús lo aplica. Si tú ves a un perro, cuando ves a un perro que está buscando unas hierbas por ahí y al rato lo ves vomitando, lo vomita, ¿no es cierto? Y después vuelve a buscar ese vómito y se lo come, ¿no es cierto? Porque ese es un proceso normal, natural en los perros, ¿no? Pero en el ser humano no es así. Por eso dice, ¿no? No podemos nosotros enseñarle los misterios de Dios a personas que no son convertidas. No se puede enseñar este tipo de bien o posesión que el Señor está dándoles a ellos, es solamente para ellos, nada más, para los discípulos del Señor. Por eso que el reino de los cielos es un misterio que se ha revelado, el misterio es Cristo, ¿no es cierto? Que ya más adelante Pablo lo va a explicar en Efesios. En el versículo 15 dice, y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿No? Y a cada uno dio. Y ahí ya le dio, ¿qué cosa? Talentos. ¿Qué es el talento? Acá hay una discusión, pero definitivamente, si miramos, hay talentos de plata y talentos de oro. Si fueran talentos de oro, salen como 180,000 denarios. Y un denario es el pago de un salario. Al primero le dio 5, ¿no es cierto? 5. Y cada salario son 600 denarios. ¿No? Ahí multiplique. Y usted, yo estaba sacando la cuenta, pues en realidad lo que el Señor está diciendo, que esto no tiene precio. Si ya vamos rápido, ¿no? A la aplicación, no tiene precio. Lo que el Señor le está dando a ellos no tiene precio. No se puede valorar humanamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, a cada uno conforme a su capacidad. La palabra capacidad aquí en el original es poder. La misma palabra que está en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, es la misma palabra que está aquí, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad? La capacidad, la habilidad, las características en la cual Dios te ha creado. Por eso digo que al final Dios va a pedir rendición de cuentas a todos los seres humanos. Primero a los hijos de Dios por las obras que hayan hecho, y a aquellos que se van a ir al infierno por no aceptar el Evangelio, también le va a pedir cuenta, porque Dios le da a todos los seres humanos capacidades para poder vivir, ¿me entienden? Para poder subsistir. Pero a nosotros nos da capacidades espirituales, nos da poder, la gracia, por ejemplo, ¿no? Los medios de la gracia, y un sinnúmero de cosas más que si nosotros, siendo buenos administradores, como dice Pablo
en 1 Corintios 4, 1 y 2 de los misterios de Dios, dice que cada uno sea hallado fiel. Cuando Pablo habla de los misterios de Dios, que Él nos entrega en nuestras manos, tenemos que nosotros ser fieles en la administración. Mejor lo voy a leer, hermano, porque a veces la obra del Señor es poderosa, ¿no? Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, el Señor nos llena de todas esas capacidades. ¿Por qué creen que, por ejemplo, Pedro en el día de Pentecostés, Dios lo usó de tal manera que en ese día 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo? Porque él tenía la capacidad, Dios lo había capacitado a través de Jesucristo y le había dado todo lo que él necesitaba para que esa prédica, sin hacer ningún llamado, porque Pedro no hace ningún llamado, hermano, ellos se arrepientan y le digan antes, ¿y qué haremos, hermanos israelitas? ¿No? Pero dice, arrepiéntanse. Pedro le dice, arrepiéntanse. Ellos están confrontados por la palabra. La palabra que Pedro predicó tenía tanto peso, tanto poder sobre cada uno de los que estaban ahí, que no pudieron resistir. No pudieron resistir realmente esa poderosa palabra. Y le preguntaron, ¿y qué haremos? Hemos matado al Hijo de Dios, al Mesías. Hemos cometido un gran pecado. No lo dice ahí, pero dice, arrepiéntanse. Y ahí a partir de se arrepienten y son salvados. ¿No? Pedro y Juan están entrando al templo por la puerta de la Hermosa y ven a un paralítico que siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, ¿no? Jesús de repente lo vio y no era el tiempo de sanarlo. Yo creo eso, ¿no? Entonces, claro, porque el Señor hace las cosas a su manera y a su forma y en el tiempo que Él quiere. Y como quiere, porque Él es Dios. Pues se llama yo soy el que soy. Significa yo hago las cosas cuando quiero, como quiero, en mi tiempo, a mi manera y a mi forma. Y nadie le puede pedir cuentas a Dios. Pero Pedro en ese día y Juan miraron a ese hombre y dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y le agarraron y se levantó. Y ese hombre fue sanado. Vieron que había poder para sanar. Volvió otra vez, como consecuencia de eso, volvió a predicar Pedro. Ya no fueron 3,000, fueron 5,000 personas. Porque ese milagro conmovió más todavía a Jerusalén. Ya en el día de Pentecostés fue un estruendo y vieron la gloria de Dios, vieron que se anunciaban, la prédica que se hablaba de las maravillas de Dios, porque las lenguas que hablaban en distintos idiomas solamente tenían un solo mensaje. El mensaje era proclamar las maravillas de Dios, la grandeza de Dios, lo excelso, lo supremo que era Dios. ¡Aleluya! Eso fue algo glorioso. Un solo mensaje, hermano. No era un mensaje por aquí, otro no. Un solo mensaje se predicó y todos entendieron y escuchaban la gloriosa presencia de Dios hablando a través de los discípulos de Jesús acerca de las maravillas de Dios. Y en ese día, después del milagro poderoso, que ya no era cojo, ya era un atleta, porque dice que entró corriendo al templo, entraba y salía. Ese día, hermano, 5,000 personas. Entonces, volviendo al punto, al 25:15, entonces a cada uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué significa? Que Dios jamás te va a dar a ti y a mí algo que tú no vas a poder administrar. Te da, Él sabe qué capacidad tienes y eso te da, para que tú lo hagas. No hay ni siquiera un bebé, un niño, aquí está Elías, creo, el más pequeño, ¿no? Que está acá en esta, no, está por ahí, ya se fue, creo, Moisés, ¿no? Y Cristian están por ahí, ¿no? Ellos tienen talentos. Todos los seres humanos tenemos, no talentos, sino posesiones, perdón, no es posesión, posesiones que Dios nos ha dado, ¿no? Que Él nos transmite el día que nacemos. Pero a medida que vamos creciendo, ¿quién le va enseñando a esos niños
las cosas de la vida. Sus padres, ¿no es cierto? ¿Y sus padres quién les enseñaron a sus padres? Los padres de ellos, esas posesiones, esos bienes que dice aquí. Entonces, ellos van a responder de medida, conforme a su medida. Por ejemplo, ahorita mi hija está enseñándole a su hija, a Emilia, a comer, ¿no? Y es toda una batalla para ella, ¿no? Pero ya está aprendiendo poquito a poquito, ya va a ir aprendiendo a comer. Entonces va a llegar un momento en que ella va a comer por sí mismo. Entonces llega un momento en que tú estás aquí. Si tú realmente vienes con el deseo de que Dios te bendiga y que Dios te use, tú cada día que vienes acá aprendes algo. Si es que vienes con esa disposición. Pero si tú no vienes con esa disposición, tenlo por seguro, que en el día del juicio final, si es que te pierdes, y al final terminas perdido, hasta estas cosas que se enseñan, la palabra de Dios, las enseñanzas, las administraciones, todo que Dios te da, Él te lo va a tomar en cuenta, porque Él intentó capacitarte. Él intentó por todos los medios que tú tengas las características, las habilidades. ¿Para qué? Para que tú puedas ministrar, para que tú puedas servir, para que tú puedas llegar a ser lo que Él planificó, que Él quiere que tú seas. ¿Me entiendes? Porque Dios no te puede pedir a ti cosas que Él no ha intervenido. Él va a intervenir. El día que tú le entregas tu vida a Cristo, a partir de ese momento, Él ya va a comenzar a procesar en nosotros las cosas que ya nos ha dado de antemano para que se usen para su reino, para la expansión de su reino, para tu crecimiento, para que tú tengas dependencia de Dios. Y otras cosas que en el momento de la salvación, Él te entrega, que son los dones, porque los dones, Él también te va a ir enseñando cómo tú tienes que ministrar esos dones. Si te da ministerio, y cuando hablo de ministerio hablo de servicio, mejor hablé de servicio, de que tú vas a ser una persona servicial, por ejemplo. Vas a servir en muchas áreas al ser humano. Él te va a ir capacitando para eso. Por eso acá dice, les entregó y se fue lejos, se fue al extranjero, se fue lejos. Y aquí está hablando de la segunda, de que Jesús se va, va a morir en la cruz del Calvario, va a resucitar, va a estar 40 días y después va a ascender. Por eso que en Efesios, dice Efesios 4:9 hacia adelante, que Él, yendo a los cielos, llevó cautiva la cautividad, ¿no? Es decir, Jesús va a llevar ya todo lo que nos tenía cautivado a los pecadores, Él se lo lleva. Ya no nos tiene que cautivar las cosas de este mundo, se supone, porque Él se lo está llevando. Pero, y a cambio de eso, dice que va a dar dones a los hombres, ¿no? Va a dar ministerios a los hombres. Él va del cielo, Él va a mandar por medio de su Espíritu Santo dones y ministerios a cada uno de nosotros, para que podamos cumplir con la labor. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo? Acá dice, este hombre comenzó a trabajar, comenzó a orar, ¿no? Si tú y yo somos salvados por el Señor y comenzamos a crecer en la gracia, y el Señor te hace ver ya en el momento que Él quiere usarte los dones, los ministerios, las características que tú nomás tienes, Él va a hacer Él va a producir en mí y en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Él va, por medio de su Espíritu y su palabra, te va a llevar a que tú hagas lo que tienes que hacer. Pero ahí está la gran decisión, de que si tú lo haces o no lo haces. ¿Entiendes? Porque la palabra negociar es comerciar, es obrar, es trabajar, es ponerse en acción. Es decir, poner en acción las posesiones que nos ha entregado el Señor, que simbolizan los talentos. Tú tienes que comenzar a obrar eso. Tú y yo tenemos que perfeccionar eso. Dice, y negoció con ellos, y se fue lejos, y negoció, y ganó. Es decir, logró, como lo pone a trabajar, bajo el poder de Dios, que son esclavos del Señor, ¿no es cierto? Son siervos del Señor. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el dueño de estos talentos? ¿A quién le pertenecen estas posesiones? Es al Señor Jesucristo. No son de ellos. Ahora, había la costumbre, dice la historia, de que cuando ya un señor que tenía esclavos llegaba a tener tanta confianza en ellos,
y ya él confiaba en ellos, agarraba y le daba parte de sus propiedades a ellos para que ellos le hicieran rendir. Si tenían una tierra, le entregaban esas tierras. Tú encárgate de sembrar, cultivar, de todo, tú hazlo. Y tráeme a mí tanto de lo que tú ganes para mí, pero tú sigues siendo mi esclavo, esa tierra es mía, tú me perteneces a mí, pero te doy la libertad de que tú vas a poder cultivar esa tierra. Y algunos eran artesanos, el mismo dueño les enseñaba a trabajar en algunas cosas y después le daba una supuesta libertad, pero él seguía siendo el dueño de ellos y el dueño del negocio. ¿Me entiende? Él era el dueño de todo. Todo lo que ellos iban sumando no era de ellos, era del dueño. ¿Está entendiendo? Pero él le daba y le pedía solamente una parte nada más. Esa era la costumbre en ese tiempo. Por eso los discípulos le pueden entender a Jesús lo que está hablando. Que seguían siendo esclavos, que él era el dueño de todas las cosas. Si él adquiría algo nuevo, eso nuevo no era del esclavo, era del dueño. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos algo, Dios nos ha dado toda la salvación en Cristo Jesús y todo lo que necesitamos para ser salvos, todo lo que nosotros adquirimos no es nuestro, es de Dios. Por eso que los hijos que tengo no son mis hijos, son los hijos del Señor. Los nietos que tengo, mi esposa no es mi esposa, mía de mí. Ella le pertenece primero a Dios. Ella es propiedad de Dios y el Señor me la ha entregado mientras en el tiempo que yo esté acá en esta tierra, como mi esposa, ¿me entiendes? Igual, todo lo que tenemos, todo, lo espiritual, lo intelectual, lo moral, es decir, la característica, todo es del Señor. El día que nosotros nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, todo le pertenece a Dios, todo. ¿Entiende? Y es por eso que Él va después, más adelante, a pedir rendición de cuentas de qué has hecho con lo que yo te he dado. Esto es por eso que es muy interesante, pero aquí, por eso dije al comienzo, la introducción, que solamente para poder rendir conforme y producir como el Señor quiere, tenemos que tener fidelidad a Dios, serle fiel a Dios y hemos dicho de que la fidelidad, la fe, viene a través de la palabra. Primero es el oír la palabra, pedirle al Señor que nos haga entender la palabra por medio del Espíritu Santo. Y esa palabra no nos haga conocedores, que sabemos mucho de la palabra y no la ponemos por práctica. Eso es lo peor que puede haber, ¿me entiendes? Es decir, nosotros si oímos la palabra y la sabemos lo que tenemos que hacer. Ayer se decía, no sé quién lo dijo, que si tú sabes, a la hermana Marixa Velarde decía, ¿no?, que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Bueno, esta es una gran demanda. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Aquellos que tienen ese problema, porque es un problema y un pecado, de que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, su salvación no está segura, hermano. Es muy probable que ni siquiera sea salvo, que solamente tenga un conocimiento intelectual, todo esté aquí en el cerebro nada más, y nunca ha sido transformado ni convertido por Dios. Por eso no tiene compromiso, por eso no sirve, por eso tiene miedo, por eso tiene temores, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque sabe, pero no pone en acción, ¿me entiende? Por eso más adelante va a ser, ¿a dónde lo va a mandar el Señor? Lo va a mandar al infierno, con toda autoridad. Esto, hermano, a mayor demanda de Dios, es mayor nuestra fidelidad a Él. Nuestra fe que viene de que el Espíritu Santo encarne a Cristo en nosotros y nos haga vivir de tal manera, así haya frío, así haya calor, así haya COVID, así haya lo que haya, yo le sea fiel a Dios, amado hermano. ¿Por qué creen que esa gente moría en el circo romano? Con esas fieras salvajes que venían alabando y adorando a Dios, en lugar de estar gritando lleno de pánico y de terror. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el día, que al instante que morían, se iban a la presencia de Dios, porque ellos estaban ahí siendo ajusticiados por el imperio romano por la causa de Cristo, por serle fiel al Señor,
por ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Esto es de mayor trascendencia que cualquier cosa. Esto es más fuerte todavía que las parábolas de las 10 vírgenes. Por eso usted ve en las parábolas de las 10 vírgenes, 5 se pierden y 5 terminan con el Señor. Pero en este de acá, de 3, 1 se pierde y 2 se salvan. Hay más oportunidad, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Dice, fue y negoció, trabajó, puso en acción las posesiones que él había recibido. Si le aplicamos a nosotros y a los discípulos, lo que les había enseñado Jesús. Por eso Jesús dijo con toda libertad, ustedes, por si acaso, van a hacer mayores cosas que yo. Jesús dijo eso, hermano. Y es verdad, cuando uno mira la historia de la iglesia. ¿Por qué tú crees que ves a un Juan Bunyan más en la cárcel que con su familia? Y él anhelaba a los años estar con su familia, y un día el Señor le dijo, bástate de mí, yo soy más importante que tu familia. ¿Quién no ha leído o ha escuchado o ha visto la serie del Peregrino? ¿Quién no la ha leído? ¿O se ha interesado? ¿O visto una obra teatral del Peregrino? ¿Quién la escribió? Juan Bunyan. Juan Bunyan. Y él cada vez que salía, el Señor le decía, dame Escocia o moriré. Salía libre de la cárcel y salía a predicar, para que otra vez lo metieran preso. Era tan grande su pasión, tan grande las posesiones que había recibido de parte de Dios, el talento que había recibido de parte de Dios, que para él no le importaba su vida, a él le importaba que Cristo sea proclamado. Y así podemos aplicar a un sinnúmero de vidas después del primer siglo, y aún lo podemos aplicar al mismo apóstol Pablo, o al mismo Isaías, o a Jeremías. ¿Me entiendes? Si usted mira cada una de sus vidas, de esas personas, ¿cómo terminó Jeremías? ¿Qué hicieron con Jeremías? ¿A dónde lo llevaron a Jeremías? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Cómo lo mataron a Isaías? ¿Cómo terminó Pablo? Pero usted lee la segunda epístola de Pablo a Timoteo, ¿usted lo ve derrotado o lo ve en victoria? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, ¿no? Solo espero que venga. Dice a Timoteo, tráeme los pergaminos, tráeme los libros, quiero estar leyendo. Mientras todavía se demora la ejecución, quiero estar meditando en la palabra, quiero revisar los pergaminos. ¡Aleluya! ¿Está entendiendo? Eso es. Entonces, aquí encontramos a nuestro Señor hablando con toda libertad, porque Él iba a ir a la cruz a morir por nosotros. Por eso que Él no podía dejar estas posesiones y llevárselas. Cuando Elías, antes de partir, tuvo a alguien perseverante detrás de él. ¿Quién era? Eliseo. Y Eliseo no paró hasta que Elías le dio la doble porción de su espíritu. Pero cuando Eliseo murió, no tuvo un discípulo como tuvo Elías. Ese fue el error de Eliseo. No formó discípulos, seguidores del Señor. Por eso que cuando él muere, dice la historia que recibió la doble porción del Espíritu, y el día que muere, Eliseo solamente había hecho 13 milagros. 7 por 2, 14. Faltaba uno y se murió. Pero como Dios es fiel a su palabra, va a ser el 14 milagros. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Un día estaban en guerra, Israel, y van a enterrar a una persona y han cavado la tumba donde está Eliseo y ahí lo van a enterrar a esta persona. Y cuando ellos miran, viene el enemigo y dejan el cadáver y se van corriendo y el cadáver se cae a la tumba.
Y cuando menos piensa que el cadáver se levanta y comienza a correr junto con ellos. Ese fue el 14 milagro. Ese es, mire, ¿qué estamos diciendo? Que Dios, amado hermano, nos ha dado capacidad. De repente tú dirás, bueno, yo no soy predicadora, yo no soy predicador, yo no soy evangelista, pero eres una madre cristiana, eres una mujer de Dios que puede trabajar con las posesiones que Dios te ha dado para que tus hijos, tus yernos, tus nueras, tus nietos conozcan a Dios a través de tu vida, del testimonio. Todos tenemos. Hermano, yo creo que los únicos que el Señor le va a pedir cuenta va a ser aquellos que ya no tienen razón, han perdido la razón. O aquellos que nacen minusválidos mentalmente y no han tenido la capacidad después a toditos. No hay un ser humano de tener después uso de razón y conciencia para hacer las cosas que Dios no le pida cuenta. A todos los que estamos aquí Dios nos va a pedir cuenta, amado hermano. Por eso digo, ¿cómo tú quieres saber si eres salvo o no eres salvo? Es verdad, dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. ¿El fruto que estamos dando es un fruto de amor al prójimo? ¿El fruto que estamos dando es el de servir al prójimo? ¿El de hacer algo por esa persona, aun el que es tu enemigo? ¿Lo estás amando como amaba Jesús? ¿Le estás sirviendo como Jesús lo serviría? Es decir, no hay nadie en la tierra que Dios haya creado y le haya dejado sin parte de sus posesiones. Por eso el hombre es hecho a su imagen y semejanza. ¿Y cuánto más? Si tú y yo conocemos la palabra de Dios, si tú y yo entendemos la palabra de Dios, ¿estamos aplicándola a nuestra vida? ¿Lo hacemos todos los días? ¿O cuando se nos ocurre? Cuando nos acordamos. No había día en que Jesús no hiciera algo. Mire, y más adelante la iglesia va a crecer. Y llega un momento en que la iglesia se pone conforme. Se queda tranquila. ¿Y qué hace Dios? Manda la persecución. Manda la persecución. Y tienen que salir todos de Jerusalén. Y solamente dice que se quedaron los apóstoles, nada más. A veces las pruebas vienen, las dificultades vienen, amado hermano, a nuestra vida, porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Estamos cumpliendo con ello? Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dice, arregló cuentas con ellos. La palabra es decir, rendición. La palabra es rendir. Arregló es rendir cuentas. Dios viene, nuestro Señor Jesucristo viene a nuestro encuentro para que le rindamos cuenta de las cosas que Él nos ha entregado. Y llegando al que había recibido 5, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Sobre lo que tú me diste, 5 más se han añadido. Tú me has permitido eso, ¿no? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Mire lo que le dice, bien, buen siervo. ¿Qué significa la palabra buen? Una persona que está haciendo lo correcto. Una persona que ha entendido que las posesiones que Dios le ha entregado las tiene que poner a trabajar, ¿no? En todas las empresas serias, llega al año, evalúan al personal, ¿sí o no? Lo tienen que evaluar. Y ellos, ¿qué hacen? Van a revisar, tienen ya unos parámetros sobre cuál van a evaluar. Y los trabajadores que cumplen con ese estándar y superan ese estándar son felicitados y algunas veces hasta promovidos y a veces le aumentan el sueldo. ¿No entiende? Entonces, si el Señor nos ha entregado todas las posesiones ni nos está capacitando para las cosas que Él quiere que hagamos, Él quiere que seamos buenos en las cosas que hacemos.
En las empresas los trabajadores lo hacen bien porque saben que eso, de primero tiene que cuidar su trabajo. Porque si no rinden, lo despiden. Y si es un trabajador esforzado, va a tratar de cumplir los estándares que la empresa le dice. Y si aún es más, y él por sí mismo se capacita o la empresa lo capacita, cuando le evalúen, supera el estándar. ¿Cuánto más nosotros, amado hermano? ¿Cuánto más nosotros? ¿Dejamos que Dios por medio de su palabra y su espíritu nos evalúe? Y podemos decir, buen siervo fiel. Fiel, la palabra fiel, fidelidad. Estás poniendo en ejecución lo que dice mi palabra, porque yo te he dado la capacidad para que tú lo puedas hacer. Y estás siendo fiel, estás cumpliendo con el llamado que te he dado. Yo a veces a mis nietos les digo, su trabajo de ustedes es estudiar. Mientras ustedes sean estudiantes, su trabajo es estudiar. No más lo digo, yo le digo, mire, yo no quiero primero, no, ustedes su trabajo es estudiar y estudien bien. Ellos saben que yo les digo a veces hablo con ellos de vez en cuando, ¿y qué han estudiado? Le digo, a ver, les comienzo a preguntar, ¿qué clase? A ver, Micaela, ¿qué has aprendido? Ahora ya solamente llevo a Micaela y a Gabriel. Le pregunto, ¿y Gabriel, qué has aprendido? Y ahí le comienzo a repreguntar las cosas que ellos, sé el tema y le comienzo a preguntar. Y sé si han estudiado o no han estudiado. En realidad, como que estoy haciendo un análisis, si están estudiando o no están estudiando, mis nietos. ¿Me entiende? Igual, amado hermano. ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿Te ha entregado un ministerio, el ministerio de la alabanza? ¿El ministerio de misiones? ¿Cómo estás cumpliendo como padre, como madre? ¿Cómo estás cumpliendo como hijo? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Ya eres trabajador? No, es que como mi familia es andina y en la familia andina los padres enseñan a los hijos, casi en su mayoría, a que no lo honren, porque ese es el sistema, ¿no? Pobrecito mi hijo, no es que él tiene que... No, así tú ganes 100 soles al mes, por lo menos un sol o 5 soles dale a tus padres. ¿Entiendes? Ese es, por ejemplo... ¿Quién te hace posible que antes tú no ganabas, antes dependías de tus padres, dependías de Dios a través de tus padres y ahora, gracias a Dios, tú tienes recursos? ¿Te encargas de darle a tus padres, de preocuparte por tus padres? ¿Diezmas realmente? ¿O estás siendo diezmado? Porque una cosa es diezmar y otra cosa es siendo diezmado. Ayer hablaba con un pastor y me decía, oye, pero... No, pastor, me dice, esta hermana no diezma. Trabajo tiene y lo pierde. Trabajo tiene y lo pierde. Trabajo tiene y lo pierde. Ahora, no es que, hermano, es un secreto, sino la forma a veces como las personas responden. Que creen que es su profesión y que ellos no le deben a Dios, aunque no lo dicen. Pero cuando tú sabes que todo lo que tú tienes, bueno, no es el diezmo nomás. Como le digo, algunos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no se diezma. En la gracia. Sí, es verdad, le digo. Pero ¿sabe qué cosa? En el Nuevo Testamento, tu vida total le pertenece a Dios. En el Nuevo Testamento, el diezmo es lo mínimo que tú tienes que dar. Ese es lo mínimo que tú tienes que dar, de 10% para arriba. Porque antes no era así. Ahora tú eres consciente que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Que tu vida le corresponde. ¿Quién pagó por tu salvación? ¿Quién pagó para que tú tengas las posesiones? ¿Quién ha pagado para que tú seas lo que seas? Dios. ¿Y con qué lo pagó? Con su vida. Así que ahora es más que antes, mucho más. Todo. Cuando tú eres consciente, hermano, para ti, ofrendar, diezmar, servir en la iglesia. No estoy cansado, he trabajado toda la semana, he trabajado de lunes a sábado, pero tengo un servicio, sirves, hermano. Llegas cansado del trabajo, llegas aquí a trabajar, o donde tienes que tener una célula, un grupo familiar, un grupo de personas, tienes que ministrar, enseñar, discipular, enseñar a tus hijos, así cansado con todo lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que esa es tu responsabilidad, porque sabes que un día el Señor va a venir a pedirte cuenta. ¿Qué hiciste con las cosas que te di? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo, dice, no mire, entra en el gozo de tu Señor, entra en el placer, entra en la bendición de tu Señor.
Es decir, lo que está diciendo ahí, mira, lo que tú estás haciendo, el Padre se goza. Y ese gozo mismo tú lo experimentas, entra en ese gozo, porque el Padre está diciendo, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están diciendo, gloria a Dios, este hombre, esta mujer está haciendo para cual lo he capacitado, está cumpliendo su rol, está siendo de bendición para los demás. Yo me gozo y ese gozo tú lo experimentas. Y amado hermano, y eso va a ser lo más glorioso y grandioso que tú vas a tener en la vida. Aún no va a haber cosa más grande que eso. Ni siquiera el de ser esposo, ni siquiera el de ser padre es igual o supera a eso. Ese gozo, hermano, no tiene nombre. Ese gozo no lo vas a encontrar en ningún lugar de la creación, solamente en el Señor. Ese gozo que el Señor tiene porque tú estás entendiendo y viviendo y eres un buen siervo, buena sierva y fiel. Vas a entrar en el gozo del Señor, en ese placer, en ese deleite, en esa llenura, en esa satisfacción que Dios te da cuando estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y Él se agrada y se goza. Él se goza porque dice, la muerte de mi Hijo Cristo Jesús no ha sido en vano. Este hombre, esta mujer ha sido salvado, convertido por mí. Le he capacitado, le he dado mis posesiones y ahora lo está usando y lo está usando bien porque otras vidas están siendo impactadas, otras vidas están siendo ganadas para el reino de los cielos, para la gloria de Dios. Aleluya. Pero es un esfuerzo, es un sacrificio. Llegando también a la que había recibido 2 talentos, dijo el Señor, me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges de donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Mire, este hombre tenía un concepto bien claro de lo que era Dios. Pero, ¿por qué reacciona de esta manera? ¿Por qué agarra y va a acabar en la tierra y va a esconder el talento en la tierra? Dice en el original, dice, por eso fui y escondí tu talento. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Cuando dice tu talento en la tierra, dice, es como en la palabra ahí en la tierra, en el original, significa que tú agarras y lo escondes en lo más profundo de tu ser interior, porque nosotros somos tierra, ¿no es cierto? Tú y yo somos tierra, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero en esta palabra, cuando se va al original, significa que tú lo escondes. Es decir, que como que tú quieres callar, como que tú quieres esconder por todos los medios que Dios te está mandando a hacer algo. Y tú lo escondes ahí. Lo cavas en lo más profundo de tu ser para que tu conciencia no te acuse. Para que tu ser, para que el Espíritu Santo que debería estar en ti, pero no creo que esté ahí, te diga, lo tienes que hacer. Eso significa eso. Es decir, y la aplicación es esa. Por eso hay muchos creyentes que saben que Dios los ha llamado para hacer algo, pero toda la vida se escapan. Toda la vida están haciendo y siempre no tienen tiempo. Tienen tiempo para todo, pero menos para las cosas de Dios. Tienen tiempo para todo, pero menos para ser buenos padres. Preocuparse cómo enseñarle a sus padres la palabra de Dios. O ser un testimonio real de un verdadero cristiano. No tiene tiempo para leer la palabra, no tiene tiempo para estudiar la palabra, no tiene tiempo para entender la palabra. Viene porque tiene que venir a los cultos, pero no es parte del culto. No rinde culto al Señor. No está, cuando se está predicando la palabra, su mente no está en la palabra que se está predicando, está en muchas cosas, pero menos en la palabra de Dios que se está dando. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar. Poco a poco va endureciendo su corazón. Endurece su corazón. Es como el día de hoy que la humanidad está endureciendo su corazón contra Dios. Por eso que cuanto más endurecimiento de corazón en la humanidad, mayores pruebas van a venir sobre la humanidad. ¿Entiende? Porque el hombre cada vez rechaza más la palabra de Dios, ¿no? Ya en Estados Unidos, ya los estados están haciendo sus elecciones o decisiones, por ejemplo, para decidir si aceptan el aborto o no aceptan el aborto. Ya en Kansas, que ha sido el primer estado en esta semana pasado, ya
la mayoría ganó que sí sigue el aborto. Y la gente lo ha celebrado, hermano, como si fuera una victoria increíble. Pero ahí está, hermano, el conflicto entre Estados Unidos y la China se está poniendo difícil y en cualquier momento puede haber una tercera guerra mundial. ¿Estamos preparados para una tercera guerra mundial? Y así nomás, mire, una guerrita nos ha afectado. Se imagina si hubiera una guerra entre China y Estados Unidos. Así que todos los que tenemos, la mayoría de las cosas que tenemos son chinas. Todo, la gran mayoría, ¿sí o no? Made in China, hecho en la China, hecho en la China y hecho en la China. Vamos a estar de pie como los chinos, con los ojos cerrados, ¿no? Dice, ¿por qué? Pero llegando también y dice, respondió el Señor y le dijo, siervo malo, negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Le responde con sus mismas palabras, pero dice, malo, tú eres negligente, eres ocioso, eres de naturaleza caída porque eres malo, eres un ocioso, no trabajas, quieres que las cosas salgan. Sabías que yo voy a recoger donde no siembro, ¿no? Yo voy a cegar donde no siembro y voy a recoger donde no esparzo. ¿Ah? Tú sabías cuál era, tú sabías que yo te capacité para que tú lo hicieras, porque tú sabes que yo de las cosas que tú ibas a producir, son mías. Tú sabías que yo tenía esa característica y no lo hiciste. Estamos hablando de alguien que sabía, amado hermano, las cosas que el Señor iba a hacer. Por eso que esto es bien delicado. Por eso dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Sé fiel, fidelidad. La fidelidad no es un estado permanente, amado hermano. Escucha bien. La fidelidad a Dios no es un estado permanente. La fidelidad de Dios es como que tú y yo todos los días tenemos que comer, ¿no es cierto? Todos los días te levantas, tienes que respirar, tienes que tomar líquido, tomar desayuno, almorzar, ya sea en tu casa, en el trabajo, y si puedes, y si hay para cenar, cenas. ¿Sí o no? ¿O es opcional? Se tiene que dar. La fidelidad se alimenta con la palabra de Dios. La fidelidad se alimenta con la comunión con Dios. La fidelidad se alimenta en base a la relación que tengamos con Dios. La fidelidad se sigue expandiendo en la medida que ponemos por obra la fe. Por eso este hombre sabía todo lo que el Señor iba a hacer, con lo que el Señor exigía, y que eso él iba a pedir cuenta de lo que él no le había entregado. Y le dice, ¿por qué tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses? Eran míos el talento y los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso que tiene que ver fruto en nuestra vida, hermano. Tiene que ver resultados de la vida de Cristo en nosotros. Tú no puedes estar conforme con lo que haces si no estás haciendo la voluntad de Dios, si no estás ganando alma para Cristo, si no estás modelando como Cristo quiere, si no estás influenciando en tu familia, en tu barrio. ¿La gente cómo te conoce? ¿Como cristiana o como una persona problemática? ¿Cómo te conoce? ¿Cuál es el testimonio? ¿Somos sal o luz? ¿Sal, luz o somos tinieblas? Y cuando hay un problema la gente viene y nos pisotea, nos insulta y no podemos hacer nada porque la sal insípida sirve solamente para ser pisoteada, ¿no? Si acá nevara y después hubiera barro y barro resbaloso, habría que echarle sal a la tierra para que no resbale las llantas. Dice y termina, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿De qué está hablando el Señor acá? Del juicio, ¿no es cierto? La rendición de cuentas es el juicio, amado hermano. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahí ya no habrá tiempo. Pero termino en esta mañana diciendo, el Señor viene a pedir cuentas. Dice en el 19, ¿no? Después de mucho tiempo.
Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, vino el Señor. Pero en esta mañana, aquí hay hermanos y hermanas que si Cristo viniera en este momento, y Él le levantaría, y estaríamos delante de Él, tenlo por seguro, que el Señor te va a decir: buen siervo, buena sierva fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si viniera Cristo y tú te quedaras, definitivamente ya sabes cuál es el juicio el cual tenemos que hacer sentenciado por el Señor. Porque sabiendo lo que teníamos que hacer, no lo hemos hecho. Ahí será el lloro y crujir de dientes, dice. Ya no habrá oportunidad. Por eso que Jesús está hablando a sus discípulos. Está hablando de las cosas gloriosas y grandiosas, de ser buen siervo y fiel. Pero también lo contrario. Pero Él anhela y desea que tú y yo estemos en el gozo del Señor. No esperemos que Cristo venga para estar en el gozo del Señor, sino acá en esta tierra. Experimentemos el gozo del Señor. ¿Cuántos quieren experimentar el gozo del Señor? Hagamos lo que el Señor para el cual nos ha capacitado, nos ha dado de sus posesiones. Dios es fiel, amado hermano. Tú haz lo que el Señor te dice y Él vas a ver la gloria de Dios. Cumple tu labor de buen cristiano, de padre, madre, hijo, hija, nieto, nieta, ciudadano, y que la gente nos vea como sal y luz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres bendito por siempre y para siempre, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque la demanda tuya es ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Porque tú quieres que seamos buenos siervos y fieles en este tiempo, Señor. En este tiempo que tú quieres mostrar tu gloria a la humanidad, de que tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y en tus manos nos abandonamos, sabiendo que estamos haciendo el esfuerzo por ser buenos siervos y fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, en esa dimensión. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.